La red rota y el corazón restaurado. Redes vacías, esperanza perdida, hasta que una voz cambió el mar y el alma. El sol de Galilea, implacable incluso en las primeras horas, ya calentaba la nuca de Eliel mientras sus manos, ásperas como la corteza de un olivo viejo, luchaban una vez más con la red vacía, una extensión de lino y nudos que parecía burlarse de su esfuerzo matutino, como tantas otras veces en aquellas semanas que se estiraban como una sequía en el alma. El olor a salitre y a pescado rancio, tan familiar que ya casi no lo percibía, se mezclaba con el polvo levantado por las sandalias de los otros pescadores que, con gestos igualmente cansados y rostros sombríos, recogían sus propios fracasos a lo largo de la orilla pedregosa de Cafarnaúm, un hervidero de vidas entrelazadas por la dependencia de un lago a veces generoso, otras cruelmente esquivo. Eliel escupió en la arena, un gesto de pura frustración, no una ofensa, solo el desahogo mudo de un hombre que sentía el peso de una barca que alimentar y una familia que esperaba el sustento que sus brazos ya no parecían capaces de arrancar de las profundidades. Las conversaciones a su alrededor eran un murmullo monótono de quejas, de precios bajos en el mercado, de la última injusticia del recaudador de impuestos, un eco constante de la dureza de vivir al día, bajo un cielo que a menudo prometía más de lo que cumplía. Desde un rincón discreto, cerca de donde las mujeres lavaban la ropa en las aguas menos profundas, Isaura observaba la escena con esa calma suya que algunos confundían con indiferencia, pero que en realidad era un pozo de honda comprensión y una fe silenciosa, tejida con las hebras de las antiguas promesas. Sus ojos, acostumbrados a leer los vientos y las mareas tanto como los corazones de los hombres, notaban la creciente desesperación en la postura de Eliel, en la forma en que sus hombros se hundían un poco más cada amanecer infructuoso. Ella misma había conocido la escasez, el sabor amargo de la pérdida, y sabía que las palabras de consuelo a menudo caían en oídos sordos cuando el estómago gruñía y la incertidumbre nublaba el futuro. Sin embargo, en los últimos días, un nuevo tipo de murmullo había comenzado a serpentear por entre las callejuelas polvorientas y los patios compartidos, un rumor que hablaba de un hombre, un tal Jesús de Nazaret, cuyas palabras no se parecían a las de los escribas ni a las de los fariseos que pontificaban en la sinagoga con aires de dueños de la verdad. Contaban de enseñanzas que tocaban el tuétano de los huesos, de sanaciones que devolvían la luz a ojos ciegos y la agilidad a miembros tullidos, historias que algunos acogían con el fervor de la esperanza y otros con el escepticismo del que ya ha visto demasiados falsos profetas ir y venir como las fiebres estacionales. Eliel había oído fragmentos, retazos de conversaciones atrapadas al vuelo mientras remendaba sus redes bajo la sombra escasa de un isauraindo, o mientras esperaba su turno en el pozo. Un predicador itinerante más, pensaba con desdén, otro que venía a agitar las aguas ya turbias de la expectación mesiánica para luego desaparecer dejando tras de sí solo más confusión y desilusión. ¿Qué podía saber un carpintero de Nazaret, un pueblo sin importancia, sobre las verdaderas necesidades de un pescador de Cafarnaúm? ¿Acaso sus palabras llenarían las redes o pondrían pan en la mesa? No, la vida le había enseñado a Eliel a confiar solo en la fuerza de sus brazos, en la resistencia de sus redes y en la astucia para encontrar los bancos de peces, aunque últimamente todo ello parecía fallarle estrepitosamente. La fe de sus padres, recitada en oraciones mecánicas, se sentía lejana, desconectada de la cruda realidad de sus manos vacías y su estómago encogido. Isaura, en cambio, escuchaba esos mismos rumores con una atención diferente, un pequeño brote de curiosidad floreciendo en el jardín cuidado de su alma. Ella había visto demasiada palabrería vacía, pero también había aprendido a reconocer el eco de la autenticidad, la vibración de algo genuino que a veces se manifestaba en los lugares y en las personas más inesperadas. No decía nada, pero sus ojos buscaban, entre la multitud que iba y venía, algún signo, alguna confirmación de que quizás, solo quizás, esta vez la esperanza no sería una quimera más, sino un ancla firme en medio de la tempestad. El aire olía a pan cociéndose en algún horno cercano, a estiércol de los animales que compartían el espacio vital con los humanos, a la vida misma, con sus pequeñas alegrías y sus grandes pesadumbres, mientras el lago, indiferente, seguía meciendo sus olas bajo el sol inclemente, guardando sus secretos y sus peces con celosa obstinación.
poniendo a prueba la resistencia y la fe de aquellos que dependían de su caprichosa generosidad. Y Eliel, con un suspiro que era casi un gruñido, volvió a lanzar la red al agua, un movimiento mecánico, casi sin convicción, esperando contra toda esperanza que esta vez, solo esta vez, algo cambiara el curso de su suerte y de su ánimo, sin saber que el verdadero cambio no vendría de las profundidades del lago, sino de una voz que pronto resonaría en esas mismas orillas, una voz que tenía el poder de calmar tormentas, tanto externas como internas, y de llenar no solo redes, sino también corazones vacíos y agrietados por la desesperanza. La brisa trajo consigo el llanto lejano de un niño y el balido de una cabra, sonidos que tejían la banda sonora de su existencia, una existencia que, aunque él no lo supiera aún, estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos más profundos, desafiando todo lo que creía saber sobre la vida, sobre Dios y sobre sí mismo, en un encuentro que marcaría un antes y un después en el áspero lienzo de sus días. La curiosidad, o quizás fuera la pura y llana desesperación mordiéndole los talones como un perro hambriento después de otra jornada de redes vergonzosamente ligeras, empujó finalmente los pies de Eliel hacia la multitud que se arremolinaba cerca de la ensenada donde las barcas solían descargar su pesca, un lugar que ahora vibraba con una energía distinta, una expectación palpable que flotaba en el aire cargado de polvo y del olor dulzón de los dátiles que algún vendedor pregonaba a gritos. Al principio se mantuvo a distancia, observando desde la periferia con el ceño fruncido, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva, analizando a aquel hombre del que tanto se hablaba, Jesús, que de pie sobre la proa de una barca prestada, se dirigía a la gente con una autoridad tranquila que no provenía de la ostentación ni del grito, sino de una certeza interior que parecía irradiar de él como el calor del sol de mediodía. No había en sus gestos la estudiada teatralidad de los rabinos que Eliel había visto ocasionalmente, ni la grandilocuencia vacía de los charlatanes de feria. Su voz, clara y firme, llegaba hasta los últimos oyentes sin necesidad de ser forzada, y sus palabras, sencillas pero profundas como el mismo lago en sus partes más insondables, hablaban de un reino diferente, de tesoros en el cielo, de pájaros y lirios que no se afanaban, de un amor que abrazaba incluso a los enemigos. Eliel, hombre de pocas letras pero de mucha vida, no entendía todas las sutilezas teológicas, pero algo en la forma en que aquel nazareno miraba a la gente, en la compasión que teñía su tono, en la manera en que sus historias, sacadas de la vida cotidiana, del sembrador, de la oveja perdida, del grano de mostaza, resonaban con una verdad elemental. Comenzó a erosionar su coraza de escepticismo. Vio a Isaura entre la multitud, no muy lejos, sus ojos fijos en el orador, una expresión de serena atención en su rostro, y por un momento se sintió menos solo en su extraña fascinación. Entonces, después de hablar, Jesús se dirigió a Simón, dueño de la barca, y a sus compañeros, entre los que se encontraba Eliel, aunque en un segundo plano, casi oculto. Les pidió que bogaran mar adentro y echaran las redes para pescar. Un murmullo de incredulidad recorrió a los pescadores experimentados. ¿Pescar a plena luz del día, después de una noche entera de trabajo infructuoso? Era absurdo, una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Simón mismo expresó su duda, la fatiga y la frustración evidentes en su voz. Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Eliel sintió una punzada de vergüenza ajena por la audacia del nazareno y por la condescendencia apenas velada en la respuesta de Simón. Se preparó para presenciar otro fracaso, otra prueba de que la fe ciega no llenaba estómagos. Pero entonces, lo imposible sucedió. Cuando comenzaron a alar las redes, estas se sentían pesadas, increíblemente pesadas, no con el peso muerto de las algas o de las rocas, sino con la vibración frenética de una multitud de peces atrapados. Tiraron con todas sus fuerzas, los músculos de Eliel tensándose hasta el límite, las venas hinchándose en sus brazos y en su cuello, y cuando finalmente la red emergió, estaba tan repleta de peces plateados que se agitaban y saltaban que amenazaba con romperse. Tuvieron que hacer señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles, y ambas barcas se llenaron tanto que casi se hundían bajo el peso de la captura milagrosa. Eliel se quedó sin aliento, no por el esfuerzo físico, sino por el puro asombro. Había visto grandes pescas en su vida, pero nada,
Absolutamente nada se comparaba con aquello. El lago, que momentos antes parecía un desierto estéril, ahora rebosaba de una abundancia inconcebible. Cayó de rodillas en la barca, entre los peces que se debatían a sus pies, el olor penetrante de la vida marina llenando sus fosas nasales, y un temblor le recorrió el cuerpo, un temor reverencial ante lo que acababa de presenciar. No era solo la cantidad de peces, era la autoridad serena con la que aquel hombre había ordenado al mar y a sus criaturas, y la obediencia instantánea de la naturaleza. Simón Pedro, igualmente sobrecogido, se postró a los pies de Jesús, exclamando su indignidad. Eliel no pudo articular palabra, pero su corazón gritaba lo mismo. ¿Quién era este hombre que mandaba sobre los elementos y sobre la vida misma con tal poder? Las enseñanzas que antes le habían parecido meras palabras bonitas ahora adquirían un peso y una dimensión completamente nuevos, iluminadas por la luz cegadora de aquel milagro. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Jesús, una mirada que no juzgaba, sino que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser, entendiendo sus dudas, sus miedos, su anhelo oculto de algo más. En esa mirada no había reproche por su escepticismo inicial, solo una invitación silenciosa. El mundo alrededor pareció desvanecerse, el griterío de los otros pescadores, el chapoteo de los peces, el olor del lago. Solo existían él y la presencia abrumadora de aquel que había transformado su realidad en un instante. El cinismo que había sido su compañero durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse, a desmoronarse como barro seco, dejando al descubierto una tierra sedienta, lista para recibir una nueva semilla. La imagen de Isaura, con su fe tranquila y expectante, volvió a su mente, y por primera vez entendió que ella había percibido algo que a él, en su orgullo y su autosuficiencia, se le había escapado. La red rota de su incredulidad estaba siendo remendada, no con hilo y aguja, sino con el poder de una palabra y la evidencia de un amor que superaba toda comprensión humana. Los días que siguieron a la pesca milagrosa no devolvieron a Eliel al hombre que era antes. Algo fundamental se había reordenado en su interior, como si las piezas de un rompecabezas largamente revuelto hubieran encontrado por fin su lugar exacto, formando una imagen clara y llena de sentido donde antes solo había confusión y una resignación grisácea. Ya no se levantaba cada mañana con el peso del mundo sobre sus hombros cansados, ni miraba el lago con la secreta amargura del que se siente estafado por la vida. Una ligereza nueva, casi juvenil, se había instalado en sus movimientos, en la forma en que lanzaba la red, ahora con una oración silenciosa en los labios, no una súplica desesperada por el sustento, sino una conversación tranquila con aquel que había demostrado conocer las profundidades del mar y las del corazón humano. Las redes, curiosamente, no siempre volvían rebosantes como aquel día memorable, pero incluso en las jornadas de pesca escasa, Eliel encontraba una paz que antes le era desconocida. Había aprendido que la verdadera abundancia no se medía solo por la cantidad de dracmas en la bolsa o por el pescado en la cesta, sino por la riqueza de un espíritu que había sido tocado por lo divino, por la certeza de no estar solo en la inmensidad del universo. Sus compañeros pescadores notaron el cambio. El ceño fruncido casi perpetuo había sido reemplazado por una serenidad que a veces se rompía en una sonrisa inesperada. Sus palabras eran menos ásperas, más consideradas. Incluso compartía su comida con más generosidad, y en las largas horas de espera bajo el sol o la luna, en lugar de unirse al coro de quejas, a veces contaba, con palabras sencillas y torpes al principio, pero cada vez con más convicción, lo que había visto y sentido, no como un predicador, sino como un testigo asombrado que necesita compartir la maravilla que le ha desbordado. Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con una curiosidad incipiente, pero ninguno podía negar la transformación evidente en el hombre. Isaura, desde su discreta atalaya de observación, veía florecer en Eliel aquella semilla de fe que ella misma había cultivado en silencio durante tanto tiempo. Sus encuentros en la aldea ya no estaban marcados por la tensión tácita de la desesperanza compartida, sino por un entendimiento mutuo, una complicidad gozosa. A veces intercambiaban una mirada, un gesto, que valía más que 1000 palabras, reconociendo la obra de esa presencia que había irrumpido en sus vidas trayendo consigo no solo peces, sino también un propósito renovado y una alegría que no dependía de las circunstancias externas.
Eliel no abandonó sus redes ni su barca para seguir al Nazareno de manera permanente por los caminos polvorientos de Galilea como hicieron algunos. Su llamado, lo entendió así, era diferente, más anclado a su realidad cotidiana, a su familia, a su comunidad. Pero cada palabra que Jesús había pronunciado, cada gesto de compasión que había presenciado, se convirtió en el nuevo compás que guiaba sus acciones y sus pensamientos. Aprendió a ver el rostro de Dios en el necesitado, en el que sufre, en el marginado. Su trabajo como pescador adquirió una nueva dignidad. Ya no era solo una lucha por la supervivencia, sino una forma de servicio, una manera de participar en la providencia divina. Las pequeñas rencillas entre los pescadores por los mejores lugares de pesca o por los precios en el mercado comenzaron a parecerle triviales, y a menudo intervenía con una palabra pacificadora, con una perspectiva que antes le hubiera sido ajena. La sinagoga, que antes visitaba más por costumbre que por convicción, se convirtió en un lugar donde escuchaba las antiguas escrituras con oídos nuevos, descubriendo en ellas ecos de la voz del Maestro, entendiendo que las promesas de liberación y restauración no eran solo para un futuro lejano, sino para el aquí y el ahora, para corazones dispuestos a abrirse. El final feliz para Eliel no fue la riqueza material ni la ausencia de dificultades. La vida seguía teniendo sus desafíos, el lago sus caprichos y el imperio sus exigencias, sino la profunda y serena convicción de haber encontrado el verdadero tesoro, la perla de gran precio por la cual valía la pena darlo todo. Era la paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría de saberse amado y redimido, la fuerza para enfrentar cada día no con el temor del esclavo, sino con la confianza del Hijo. Y así, mientras el sol se ponía una tarde más sobre las aguas doradas del mar de Galilea, Eliel recogía sus redes, esta vez con una captura modesta pero suficiente. Una canción sencilla brotaba de sus labios, una melodía aprendida de los seguidores del Nazareno, una canción de esperanza y gratitud. Miró hacia la orilla, donde la silueta de Isaura se recortaba contra el crepúsculo, y supo, con una certeza que le llenaba el alma, que su red rota había sido restaurada, y con ella, su corazón, ahora rebosante de una vida nueva, una vida anclada en la fe inquebrantable en el pescador de hombres que había transformado su mundo para siempre. La brisa nocturna traía consigo el aroma de la cena preparándose en los hogares, el murmullo de las familias reunidas, y Eliel sonrió, sintiendo que, por fin, había encontrado su verdadero puerto.